Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistemas. Hoy día vamos a hacer lo que le habíamos prometido. Vamos a transformar un motor de corriente alternada en generador, también de corriente alternada, y teniendo en cuenta que va a ser de corriente sinusoidal pura. Muchos preguntaron cómo se hace, que si lo podía hacer, que no iba a ser un fake. No, esto es real. En este caso, yo saqué el rotor, que es este que está acá. Este rotor. Ahí lo pueden ver. Se los quiero mostrar bien. Acá tiene unas aletas de los dos lados. En realidad esto tiene unas conexiones internas, que son todos cables paralelos, que están soldados con las mismas paletas. ¿Qué hay que hacer? Tornear toda la paleta de ventilación, que a su vez es un contacto que cortocircuita todos los cables internos. Este es el sistema que diseñó Nicolás Tesla, el famoso motor de corriente alterna sin escobilla. Quiere decir con jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque esto simula a una especie de jaula de ardilla. Si ustedes lo van a ver, cuando yo torneo aparecen los conectores que están acá adentro, los cables. Y bueno, y se llama jaula de ardilla justamente porque se simula a una jaula rotatoria donde las ardillas se meten adentro y juegan. Ahora vamos a empezar con el trabajo y para eso necesitamos un torno. Vamos a tornear las chapas, vamos a sacar la conexión y le vamos a pegar imanes. Vamos al torno entonces. Hay que centrarlo. Ahí en este momento está puesto en el torno. Lo tengo que reapretar bastante para que no se vaya a mover. Y vamos con la herramienta, que es este elemento que está acá, vamos a producir un rebaje. ¿Cuánto lo vamos a rebajar? Ahora les digo, agarramos un calibre. Este trabajo, si no lo pueden hacer ustedes, tienen que mandarlo a un tornero que se dedica a esto. Mido el diámetro original y tiene 82 milímetros. Ahí pueden ver en el calibre el diámetro que tiene el rotor. Los imanes que yo le voy a poner tienen 5 milímetros cada uno. Quiere decir que 5 de un lado más 5 del otro lado, voy a tener que rebajar 10 milímetros el rotor, que es lo que voy a hacer en este momento, aproximadamente. Le voy a dar un poquito más chico para que se pueda poner el cemento que va a sostener a los imanes. Bueno. Ahí lo estoy torneando. Vamos a tornear la parte de arriba primero, o sea, la parte de las chapas de hierro, que es la parte del núcleo propiamente dicho. Está molestando esta chapa acá. Ahí, no sé si ven ahí cómo está rozando la herramienta. Bueno, el torno es automático, va avanzando. Tengo que hacerle varias pasadas. Cada pasada le saca 1 milímetro hasta llegar a los 10 milímetros, que es el sobrediámetro que va a tener por el pegamento del imán. Ya estamos terminando. Ya desapareció toda la parte de aluminio que eran las aletas. Yo ya lo hice recién para que ustedes no perdieran tiempo en el video. Esta es la última pasada que le doy. Miren cómo va avanzando. La medida es 1 milímetro más chico que la suma de los imanes.
Y ahora cuando lo pare le voy a mostrar cómo se ven los conductores que tenía interno el núcleo, que ahora no se usan para nada. Simplemente estaban ahí cuando funcionaba como motor. Ahora va a funcionar como alternador. Cuando termine la pasada lo voy a parar. Voy a tomar las medidas y le vamos a poner los imanes. Como les dije en el video anterior, cómo se hace trabajo para que esto sea generador. Estamos transformando un motor en generador. Bueno, ahí terminó la pasada. Ahí yo detengo el torno. Fíjense ustedes que aparecen unas rayas blancas. Son los conductores que yo le hablaba de la jaula de ardilla, que son los que atravesaban el núcleo. Esto tiene agujero y pasa el aluminio, va pasado de extremo a extremo, forma de este lado una turbina y de este lado otra, pero en realidad es una bobina en cortocircuito. Bueno, ahora viene la parte que más nos interesa, es cómo ponerles los imanes. Yo acá tengo imanes redondos, ya los tengo seleccionados, y tengo imanes planos, que es uno solo que tengo plano, que es este. Se podrían poner imanes planos así, pero como yo tengo redondos, voy a poner imanes redondos. Si ustedes ven el dibujo acá, se me pegan todos lados. Yo ya tengo norte, dos sur, dos norte, dos sur nuevamente. ¿Por qué no pongo uno solo? Porque el ancho de la bobina, esta, volvemos a la bobina, este ancho que está acá, con uno solo sería poco para cubrir todo el campo. Entonces vamos a poner dos con la misma polaridad que va a formar un polo. Después vamos a poner dos opuestos de este lado, dos opuestos de este lado y dos opuestos de este lado. Van a formar 4 campos, porque hay 4 bobinas, no se puede poner más, tiene que ser. Si hay 4 bobinas, 4 campos. El motor es de 1500 vueltas, lleva 4 y la frecuencia es 50 Hz. Es de 1500 revoluciones, 50 Hz. Y cuando lo transformamos en generador, va a ser exactamente lo mismo. Va a haber que hacerlo girar a 1500 revoluciones para que dé los 50 Hz. Y el voltaje va a estar dado automáticamente por la cantidad de vueltas que ya tiene, porque se calculó cuando fue motor. Como yo le dije, los motores son reversibles. Puede ser generador o pueden ser motor. En este caso, para que sea generador, hay que ponerle imanes, porque si no hay que excitar el núcleo, que es otra historia. Bueno, vamos a lo que interesa, es cómo poner imanes. Ya torneamos el rotor, le sacamos 10 milímetros. Ahora vamos a pegar los imanes. Voy a preparar un cemento que en realidad es masilla plástica, es masilla poliéster que utilizan para las abolladuras de los automóviles, para las pinturas. Cuando trabajan quieren hacer relleno. Esta vez si lo tengo acá. Esta es la masilla plástica. La voy a preparar, hay que prepararla con un acelerador que viene. La voy a preparar sobre esta chapa. Voy a sacar un poco de acá. La masilla es como una pasta. No sé si pueden usar otro tipo de pegamento. En este caso yo estoy usando masilla para hacer parchadura en las chapas de los automóviles. A esta masilla, para que funcione, hay que ponerle un endurecedor, que es este. Ya viene cuando usted compra la masilla, ya le venden el endurecedor. Hay que ponerle una pequeña cantidad. Bueno, y revolverlo. Bien hasta que se homogeneice. Tiene otro color de la masilla para que uno sepa, el endurecedor tiene otro color a propósito para que cuando se homogeneice el color es porque se ha mezclado correctamente toda la masilla. Esto tarda aproximadamente 10 minutos en secarse, tampoco se puede demorar mucho. Yo le voy a poner sobre el rotor y voy a ir pegando los imanes. Bueno, no voy a demorar mucho porque esto no da para demorar, se va a endurecer. Ya nomás empiezo a poner en el rotor.
A ver. Así. Espero que estén viendo cómo se pone. Así. Y ahora vamos a trabajar con los imanes. Antes que se me ponga duro todo. Vamos a sacar un norte que yo ya los tengo medidos. Bueno, lo voy a... Justo lo puse al revés. Un norte. Le voy a poner otro norte al lado. Son dos iguales acá, dos nortes, porque la idea es que sea más ancho. Estos se pegan en todos lados. La idea es que, como son 4 polos, tengan el ancho suficiente. Ahora pongo el sur, esto. Y pongo el otro sur. Ajá, es jodido porque la misma potencia me lo saca. Está un poco complicado esto. Ahí hay 2 iguales, acá abajo 2 iguales, pero este grupo es distinto al otro. Ahora voy a poner 2 norte, otra vez, norte, y el otro norte, que en realidad se me corre porque tiende a unirse. Me está costando bastante porque no quieren quedarse quietos. Y ahora ponemos los 2 finales. Uno acá. Tienen una tracción terrible, por eso me cuesta manejarlo. Y el otro acá. Ahí está dividido en 4. 2, un polo, 2, 3 y 4. Ajá, va. Esto lo estamos haciendo todo en vivo, así que tiene su inconveniente. Tiende a subirse uno arriba del otro acá. Porque como hay 2 iguales, me está costando mucho, pero hay que hacerlo. Ahí está. Bueno, una vez que los ponemos, le vamos a poner un hilo de coser, que este es un hilo de coser. Parece que fuera débil, pero cuando usted le da muchas vueltas, esto es fuertísimo. Esto lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Yo les estoy mostrando cómo lo voy a hacer yo. Hay que darle muchas vueltas, porque en realidad la fuerza que va a tener esto es la cantidad de vueltas que yo le dé acá. Hay que darle muchas vueltas. Un solo hilo hace una fuerza determinada. Muchos hilos hacen mucha fuerza. En realidad es finito, pero muchos hilos son muy potentes. Lo voy a tener que controlar porque tengo duda que hayan quedado en el orden correcto. ¿Cómo lo controlo? Agarro un imán y lo arrimo muy lento, con mucho cuidado, y me lo tiene que traer en un momento y rechazar en el otro. Tiene que haber una atracción y un rechazo, entonces quiere decir que están bien puestos. Me preguntaron cómo hago para determinar el norte o el sur. En realidad no hace falta determinarlo. Lo que sí es importante es que estén dispuestos en forma alternada. Un norte, un sur, un norte, un sur, o cualquier polaridad, y la que sigue tiene que ser distinta. Ahora vamos a probar un polo. Acá se rechaza. Acá también. Estos dos se están rechazando, es un polo. Este se atrae, ese se atrae, el otro polo se rechaza, se rechaza. Se rechaza, se rechaza. Acá hay un error, acá se rechaza, se rechaza. Este se tiene que atraer.
Acá hay uno al revés. Este está mal. ¿Qué problema? Se está por secar y ya lo tengo que invertir. Eso hay que evitar lo que pase. Tiene que, del primer momento, quedar bien. Si no, es un problema. Pero menos mal que lo medí, porque iba a generar una falta de rendimiento. Vuelvo otra vez. Se rechaza, se rechaza. Se rechaza, sigue mal. Se atrae. Se atrae, se rechaza, se rechaza. Este se tiene que atraer, se atrae, y ese se tiene que atraer, se atrae. Se rechaza, se rechaza, se atrae, se atrae, se rechaza, se rechaza, se atrae, se atrae. Tiene que haber dos seguidos que hagan la misma función. Dos se atraen, porque cada polo está, este ancho es de cada polo. Por eso he puesto 2 imanes por polo. Bueno, pareciera que ahí está bien y se están chupando. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a aumentar y vamos a llenar todo de masilla, absolutamente todo. Preparo otra vez la masilla, masilla plástica como ya le dije, y lo vamos a cubrir todo. Y después que esté terminado va a ser una masa uniforme y ahí la voy a tornear. Estamos preparando de nuevo. Este es un proceso que se lo estoy mostrando completo, para que el que lo quiera hacer no le falle, que lo haga como lo hice yo y le va a andar. Muchos dicen, ¿irá a andar? Bueno, nosotros siempre decimos la verdad, absoluta verdad. Si no anda, le decimos no anda, y si anda, anda. Esto va a andar formidablemente. Bueno, vamos a poner la masilla acá. En realidad me estoy equivocando, no tiene que ser con un material metálico porque el imán me está jodiendo bastante. Ahora usé un plástico. Fíjese cómo cambia, puedo trabajar con el plástico. Si fuera un metal, como hice recién, me complica la vida, porque el imán me faltó. No hay más problema que hacer más. Yo lo hago de a poco porque en realidad se endurece. Usted vio que es muy rápido el endurecimiento. Voy a hacer otra cantidad. Otra vez le voy a poner el pegamento, el endurecedor. Se pone un poquito nomás. Es el 2%, dice ahí en el 2% de lo que hay abajo. Hay que batirlo bien hasta que el color sea uniforme. Bueno, tampoco me puedo demorar porque esto se endurece muy rápidamente. Vamos otra vez al rotor. Lo voy a hacer girar un poquito. Y le voy a usar el plástico o algo que sea... Bueno, no sé dónde dejé el plástico, pero voy a agarrar un cartoncito. Cualquier cosa que no sea metálico, porque si no me cuesta mucho trabajar. Ahí está. Esto es como hacer un helado. Pongámosle que estamos haciendo un helado. Se ve bastante desprolijo, pero después yo le paso el torno y queda redondito como una masa perfecta. Vamos a hacer andar el torno muy despacito, a ver si puedo bajar la velocidad del torno. Bueno. De despacito no tiene nada, está muy ligero. Voy a mermarlo más todavía. Voy a poner el torno en retardo, que se llama, que es lo más lento que viene. Ahí está puesto en retardo. Y vamos a tratar de
mejorar esto. Acá. Hay que cuidar de no ensuciar el eje, porque después le cuesta limpiarlo para que entre el buje, el correspondiente buje. Ahí quedó un pequeño agujero. Tengo que siempre usar algo que sea paramagnético, no magnético, porque si no me cuesta trabajarlo por el efecto del imán que me atrae el cuchillo, por ejemplo, recién, o la espátula. Bueno. Bueno, ahora hay que esperar entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Depende, voy a limpiar el eje para que no tengamos problemas cuando lo quiera probar. Y lo voy a mejorar. Bueno, enseguida cuando se seque, vuelvo y lo torneo lo mejor. Ya nos vemos. Ahora vamos a tornear el rotor con los imanes ya pegados, ya que se ha secado el cemento o la masilla plástica en este momento. Vamos a intentar tornearlo para darle el diámetro original y ya tendríamos listo el rotor. Nos quedaría armar solamente el estator, que es la parte en fija, con el rotor. Vamos a tornearlo. Lo voy a tornear para que quede exactamente redondo. Voy a tornearlo muy lentamente porque cuando toque los imanes voy a tener una fuerte diferencia de dureza, entonces me puede sacar la herramienta para afuera o romper los imanes. Bueno, está rozando muy poco, le tengo que dar más profundidad. Más profundidad a la herramienta y en este caso ya se la di. El torno tiene un avance automático. Ahí va avanzando despacito. Le voy a aumentar la velocidad al torno para que no demoremos tanto. A ver. Le aumento la velocidad al torno y va a ir más ligero. Ahí está. Hay una pequeña chispa porque está tocando en algún imán. No voy a poder sacarle mucho material. Acá en la orilla lo voy a meter un poco más. Y vamos a tratar de frentearlo un poquito de este lado. Bueno, ahí se ha pegado algunos virutas, pero si ustedes los ven, están totalmente adheridos al núcleo. Voy a medir con el calibre qué diámetro ha quedado, a ver si está más o menos como era original. Bueno, acá está lleno de mugre y de viruta. Tiene que tener 82 y tiene 82 y medio. Justo está. Demasiado justo. No sé si le podría sacar otro poquito.
Ah, pero acá justo un imán está tocando. Fíjese usted cómo se adhieren los pedazos de viruta de yeso. Bueno. Voy a intentar sacarle otro poco más. Un milímetro más le voy a sacar. Ahí le estoy sacando 1 milímetro solamente. Pero ahí está tocando en el imán. Bueno, voy a insistir un poquito. El imán en realidad es más duro que la herramienta. Es probable que me esté rompiendo la herramienta en vez de tornearse el imán. Cuando uno lo arma hay que tener cuidado que no tenga puntas. Yo en realidad puse imanes planos, pero si fueran curvos sería mucho mejor. Acá no hay imán, así que puedo arrimar la herramienta y voy a redondear un poco este extremo. Bueno. Bueno, amigos, ya con esto ustedes están viendo cómo hemos hecho el núcleo magnetizado. Acá tienen los 4 polos. Ya le dije, le puse 2 imanes por polo. Tiene 8 imanes, pero en realidad hay 2 puestos en norte, 2 puestos en sur, que haría el efecto de uno más grande. Si utilizamos algo que sea magnético, mire lo que pasa. Ahí está funcionando. Ahora lo único que nos queda es meter esto dentro del estator, dentro de esta pieza, que es el estator, con las tapas, y sacar la energía que dije que iba a salir. Lo vamos a armar enseguida y después en otro video voy a incorporarle un motor a explosión para hacer el generador completo. Ahora lo que estamos haciendo es el generador, que hay que impulsarlo con cualquier motor que usted tenga, lo puede impulsar. Yo lo voy a hacer andar con un motor a explosión. Puede ser un motor de moto, un motor de auto puesto en un auto, cualquier cosa que lo gire, porque la energía no es infinita, no genera gratis, hay que gastar energía mecánica para producir energía. Este es un generador de 220 volts, porque ya le dije, el motor es de 220, la potencia que usted va a obtener es directamente proporcional al motor que modifique. Si usted tiene un motor de 10 HP, va a producir 10 HP, por supuesto, va a tener que poner más imanes y cubrir todo el núcleo original, el ancho original que tiene de fábrica. Bueno, ustedes vieron cómo hicimos el rotor con los imanes, 4 polos, el estator tiene 4 polos. Lo que vamos a hacer ahora como final es armarlo. Esto, el imán lo atrae, ahí está, entró. Vamos a poner una de las tapas de este lado. Ahí entró. Tenemos ahí puesto el electroimán. Ya coincidió el diámetro, salió perfecto porque yo lo tenía medido, tenía que tener 82 milímetros. Y yo ya le dije, le saqué al núcleo la diferencia del ancho de los imanes, entonces cuando lo he pegado quedó justo. La otra tapa, que le cuesta entrar porque está sucio el eje, lo voy a golpear un poquito. Ahí está, amigo, esto armado. Hay que ponerle los tornillos, que no lo voy a hacer ahora para no perder tiempo porque el video se ha hecho largo. Se le vamos a poner los tornillos, ya el motor está perfectamente armado. Esto ya no es más un motor, es un generador de corriente alterna sinusoidal de 1000 vatios aproximadamente. En el próximo video, para que esto no sea muy largo, le voy a poner una polea y vamos a hacer todo el video con ensayos de desarrollo eléctrico. Cuánto produce, lo vamos a hacer andar con un motorcito
En definitiva, vamos a hacer un generador parecido a los comprados, pero casero. Amigos, espero que les haya gustado y si sigan en el canal para ver en el próximo video cómo funciona. No lo hago ahora porque se va a hacer largo, ya fue bastante largo, pero lo importante que hice hoy es que ese tiempo lo dediqué exclusivamente para que vean cómo ponemos los imanes para que el que lo quiera hacer no fracase. Este motor puede ser más grande, ustedes le ponen mayor cantidad de imanes, siempre cubriendo el núcleo y siempre sabiendo cuántos polos tiene la bobina. Amigos, si les gustó denle like, hasta la próxima y suscríbanse.